Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Bien, por aquí. Bien, pues me alegro. Sí, Vamos allá, sustancialmente. Sí. Bien. vamos allá. Vamos a reflexionar sobre la crisis de las democracias. Dices que lo vas a hacer a partir de un artículo de un pensador de la India que reflexiona Ujú. sobre este tema y habla incluso de apocalipsis o la amenaza del apocalipsis. Yo Sí. no sé si eso es muy fuerte y ir muy allá, pero en fin, tú me dirás a qué se refiere este buen señor. Bueno, Y, fundamentalmente el interés que para mí tiene en concreto esta persona, bueno, el artículo largo lo publicó El País, ¿no? mm, Eh, que siempre es un periódico que para mí es bueno, lo considero un buen periódico, lo ojeo con frecuencia, pero siempre tiene un cierto sesgo de que ellos están en posesión de la verdad, y que los demás no se enteran de estas cosas, ¿no? Pero bueno, quitando eso, el artículo, este hombre me llamó la atención sobre todo porque eh, pertenece a la cultura no occidental. sí, es indio, de la India. Él es indio, indio de Sí, la sí, India, claro, que no se sí, pueden llamar hinduistas, pues es una religión, no un país. ¿Eh? vale. Es la famosa confusión entre los indios que creían. Este es igual, pero es de la India. ¿Eh? Pero está más o menos, vive y trabaja en Estados Unidos también, ¿no? Es decir, que tiene cierto sentido cosmopolita, ¿no? Y me llamó la atención porque de alguna manera me recordaba un libro que he ojeado, no lo he llegado a leer recientemente, pero he visto más cosas sobre ello, que en la psicología, las investigaciones sociológicas suelen dar una imagen de los seres humanos sesgada, porque casi todas las investigaciones las hacen los países que más investigan, que son los occidentales. Mm, Y a quien entrevistan y hacen las encuestas para averiguar estados de opinión en lo que tú quieras, es a gente occidental. mm. Y el título del libro es La gente más rara del mundo. Los ¿Por qué? occidentales, Sí, claro, porque al final los occidentales numéricamente somos una minoría. sí. Y sin que podamos negar en principio que existen de alguna manera una especie de valores universales, no voy a entrar en ese tema ahora que es muy complicado, o por ejemplo los derechos humanos, pongamos por caso, no es cierto. O sea, la cultura oriental, la China, por ejemplo, en la India hay culturas muy fuertes, todas las culturas musulmanas, las culturas del África Negra, las culturas. No, no, en la población, el número de la población que no pertenece a la cultura occidental, a la que tú y yo pertenecemos, Ajá. es mayoría. Y no está lo suficientemente representado cuando los psicólogos te publican un libro sobre cómo pensamos, cómo afrontamos las cuestiones, porque se basan, como te digo, en encuestas realizadas con gente de Occidente, pero no de Oriente. Entonces, la cuestión complicada entonces en estos momentos es que Occidente se sigue creyendo de alguna manera al ombligo del universo. Ujú. Y por descontado que esta idea de que estamos eh, llevando hacia adelante una cultura de la mejor cultura, la que más respeta a los seres humanos, los índices de la democracia y tal, igual, estas historias, pero resulta que luego te das cuenta de que la cultura occidental, los núcleos de poder de la cultura occidental, cuando ha estallado, es un ejemplo muy concreto que él menciona, y lo comparto, ¿no? La guerra de Israel, no, la guerra de Israel, sí, la matanza que Israel está realizando contra los palestinos, los que podrían de alguna manera frenar a Netanyahu no han movido un dedo, ¿eh? ¿Te No han refieres a movido. los países Claro, árabes, a a los toda la Unión países, Europea, bueno, Estados Unidos. bueno, es que Estados Unidos son amigos, de eso no No, esperamos. claro, No pero sé, y toda la Unión Europea al final no los tocan. Porque mm, en definitiva, de alguna manera, se sigue recordando, tiene cierto valor, para mí lo tiene claramente, que Israel es una colonia.
uno de los últimos espacios coloniales, en los cuales, apoyado desde el principio por Occidente, en concreto el Reino Unido, cuando se iba a ir de allá, pues hasta en el Oriente Próximo, utilizando Israel prestándose a la utilización, y cada uno luego con sus propios intereses, ¿verdad? Como barrera contra los grandes enemigos de Occidente, que dirían Estados Unidos y la Unión Europea, que al final siguen siendo pues el conglomerado, digamos, musulmán, que sabes que además está profundamente dividido, pero claro, son los de Afganistán, los de Irak, Irán, fundamentalmente, y de algún modo, la guerra que se está librando, y además se notan algunas cosas, evidentemente, no es solo para destruir definitivamente Jamás. a los palestinos y forzarles a que se vayan, como hicieron en la primera Nasra, ¿no? Tienen que irse. Claro, se terminan yendo. Y, y al final, una gran parte de la flota del Mediterráneo de Estados Unidos está muy cerquita de Israel en estos momentos. Porque el enemigo que está detrás, el que preocupa más, es Irán. Porque Irán sí que representaría, junto con Irak también en su día, que fue machacado brutalmente, junto con Afganistán, que también fue machacado, donde entraron los occidentales benéficos, ¿verdad? Pero dejaron detrás de sí un desastre, porque evidentemente no tenían ninguna propuesta más que dejar a los países un poco, yo creo, en la práctica dejarlos un poco machacados. Y al final, no hay ninguna... son nuevas manifestaciones de colonialismo, y toda la retórica democrática de Occidente, modelo para todos, en los índices de democracia oficiales aparecen todos los países occidentales, España incluida, en posiciones muy ventajosas, ante lo cual hay que decir, bueno, esto aquí hay trampa, ¿no? Entonces, en algún sentido, yo te titulaba, vamos a hablar de la crisis de la democracia. Parece curioso que justo en el momento en que en 1989 Fukuyama decretaba eso, el fin de la historia, porque por fin las democracias occidentales se habían impuesto, o el concepto de democracia a los occidentales se había impuesto en todo el mundo, resulta que a partir de este momento, los conflictos y las formas nuevas de colonialismo cultural y político y económico han crecido, y con conciencia clara por parte de esos países de que están creciendo. Es decir, eso es lo que luego se configura con el nombre actual del movimiento de la decolonización, ¿no? Alguna gente de izquierda dice, no, terminada la descolonización en 1960 aproximadamente, cuando terminó ya la última, me parece que la última, no sé si fue Argelia, que Francia se fue de Argelia en el 60, por ahí, ¿no? España se fue del Sáhara algo después. Terminadas esas últimas, ya no quedaban en principio colonias, pero de alguna manera sí que se recupera otra vez una dinámica de que hay que someter los intereses de otros pueblos a lo que dice Occidente. Entonces, mientras que Putin invadiendo Ucrania merece una respuesta contundente por parte de Occidente, incluso Alemania pacifista, Suecia pacifista, se apunta a la OTAN, o empieza a colaborar de otra manera, cuando pasa lo de Israel, que ataca unilateralmente Gaza, y no solamente ataca en el sentido de que, bueno, ¿qué pasa con que evidentemente el atentado que realizado por Hamas es fuerte, ¿no? Pero vamos, con unos artículos que vaya leyendo, es un holocausto, ¿no? La gente está perdiendo, dicho por algún israelita, ¿no? Los que defienden a Israel no se dan cuenta de que Hamas y Hezbollah han hecho lo del 7 de octubre ha sido un nuevo holocausto del pueblo de Israel. Dice, que han matado a 1.200.
y bueno, uno se libra, solo hay 100 rehenes, 1.200 muertos, y la solución de la devolución de los rehenes se podría haber logrado hace tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, esa es la idea de que, de alguna manera, las democracias occidentales que podrían liderar cierto movimiento de unos valores respetuosos con lo que podamos entender por democracia, que tampoco es sencillo, pues resulta que se ponen de lado absolutamente sin fisuras, y está recibiendo armas por un tubo Israel. Y ya se permite la chulería, el señor este, de hacer una llamada telefónica dando orden de atacar Líbano, un país independiente, y además allí Hezbollah es un partido político que está en el Parlamento, o sea que quiere, ¿no? y ordena desde la propia ONU, ¿no? Y luego declara a Gutiérrez persona non grata en Israel, un despropósito. Pero la idea aquí es que eso, que en ese sentido el triunfo de la democracia occidental, como revela en parte lo de Ucrania, pero yo creo que mucho más lo de Israel, y si me apura la situación en Sudán y en Yemen, que como son más pequeños, menos, bueno, Sudán pequeño no tiene nada, pero es muy pobre y muy aislado, en ese sentido no es, y Yemen es pequeñito, pero está haciendo daño en el estrecho, pues entonces ya sí que viene el numerito, ¿no? Entonces, de alguna manera la democracia está en crisis. Ese modelo no vende. Pero si te pasas luego ya dentro de las democracias, empezando por la nuestra, ¿eh? Bueno, Alvise en la última encuesta vuelve a ganar votos. Y supera a Podemos, por ejemplo. Supera a Podemos, claro, supera a Podemos, y creo que a Sumar también. A Sumar no, pero No, está cerca. Sumar queda, pero queda relativamente cerca, ¿no? Vale. Supera esto. Y por descontado que en estos momentos, y el PSOE baja y ya el PP está por delante. Y además, eso de la esfera machirula, es decir, la esfera de los hombres que están, digamos, molestos, cabreados, como quieras, arremeten porque consideran que están perdiendo privilegios frente a las mujeres que cada vez van subiendo más en el escalafón, y ellos se van quedando más atrás, y ven eso como un agravio que les está haciendo perder, y observan cómo en las escuelas las que sacan buenas notas y llegan adelante son las mujeres, aunque luego haya un suelo de cristal y un techo de cristal que a las mujeres les impide todavía tener la representación que debieran tener, pero los hombres de pronto se sienten como desvalidos, como gente, y es un discurso que cala entre, incluso de población joven, claro. Es decir, Bueno, también porque tendremos que decir que no todos los hombres. Un no, no, sector. no, 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 pero que cala que hay un número significativo de hombres, Sí, vale. un 30%, me parece que es, de este tipo, que 30% no está mal, ¿eh? Me parece que estaba leyendo, tenía que buscarlo en el dato, pero es por ahí. Que consideran que efectivamente están siendo marginados, ¿no? Del mismo modo que consideran que la inmigración está siendo un desastre y que está provocando bajadas de salarios, explotación laboral mayor también para los españoles y pérdida de puestos de trabajo. Entonces, están percibiendo una situación y no creen en la democracia tal como funciona, no esperan cosas de ella. O sea, no esperan, y lo que vimos en España en la transición democrática en los años 80 y 90, sí que se percibía, ¿no? Que estaba mejorando la libertad, la posibilidad de hacer cosas, ciertos corsés que impedían que la gente se expresara con libertad, pero ahora la gente empieza a sentir cierto rencor, como te pasa en el caso de Alemania. En Alemania la derecha está ganando, pero ha ganado bastante, de tal manera que puede terminar convirtiéndose, por ahora dicen que no piensan en gobernar con ella,
pero no sé si lo lograrán. No sé si lo lograrán. En nuestro caso en España, como el PP no ha abandonado una posición de democracia cristiana o del centro que le permitiera, ¿no? Y está jugando con algunos de sus presidentes de una manera descarada a ser más de extrema derecha que los del propio Vox, pues es difícil. Pero obviamente puede terminar gobernando la extrema derecha. Y puede terminar gobernando la extrema derecha porque, en definitiva, y esta es la cuestión que a mí me preocupa, porque los partidos que defenderían la fórmula de democracia tradicional no tienen suficiente coraje para darse cuenta que en ese rencor de un núcleo de hombres o de gente que vota al vice o que vota a Vox, no hay solamente gente impresentable de extrema derecha con los que no se puede ni hablar, no, no. Hay gente que considera que a ellos les está perjudicando la democracia. Y en vez de vender un discurso democrático y una práctica democrática coherente, que recupere la confianza de la gente en la democracia, que piense la gente que la democracia resuelve sus problemas y permite mejorar los niveles de vida y permite que la gente se exprese o que participe en los debates, lo que se sienten es defraudados. Y por lo tanto, puede llegar un momento en que digan, mire, si es que no, a mí los tradicionales de la democracia, en este caso en España podrían ser, porque son los dos grandes, PSOE y PP, la democracia que había triunfado con Fukuyama, ¿verdad? Siguiendo la estela de todos los demás, resulta que a mí no me garantiza las cosas que a mí me importan. Y además, se acabó la fiesta, es el lema de Alvise, ¿no? Y Kalmar dice, pues a lo mejor hay que votarles a los de extrema derecha para que pongan la atención y consigan cosas que nosotros no estamos viendo que se consigan. La vivienda es dura, es difícil, ¿no? Los salarios también son difíciles, el incremento, la mejora de calidad de vida no ha mejorado tanto como pareciera, E incluso ahora te proponen una especie de bajas a la carta, ¿no? Bajas flexibles. Flexibles, sí, a la carta. Claro, que de alguna manera, de un punto de vista sindicalista tradicional, te dirías, oye, te estás despistando, criatura, ¿no? O sea, tú tienes que elegir siempre trabajo estable. Y estable no con contratos indefinidos, ¿no? No, usted tiene que coger un contrato estable con un salario digno y unas condiciones laborables también dignas. Entonces, la gente puede llegar a un momento y decir, realmente la democracia es interesante, quizás no habría que hacer otra cosa y no hay respuesta. Hay mucho cordón sanitario, pero esos a los que Albi se llama la casta y no deja de tener cierta razón en llamarlos la casta, bueno, están ahí disfrutando, no consiguen resolver los problemas de la democracia y a lo mejor otros que vengan lo harán, ¿no? Y las fórmulas que nosotros, digamos, el mundo de los que estamos en el anarquismo y en el anarcosindicalismo, que creemos en la democracia directa y en las cooperativas o en la participación real de los trabajadores en la gestión de las empresas, pues no logramos tener capacidad de hacer llegar ese discurso y de conseguir que la gente, por ejemplo, recupere la vitalidad de los barrios y las asociaciones de barrio para frenar degradaciones de los barrios que en algunos casos son bastante evidentes, ¿no? En el caso de los pisos en Madrid, como en Valencia, supongo, pues uno lo ve con cierta claridad como en barrios clásicos donde había gente viviendo, de pronto las casas empiezan a convertirse en apartamentos turísticos y desaparece la posibilidad de vivir.
en un sitio medianamente decente, ¿no? Ujú. Y eso es lo que digo que, y claro, no se potencia realmente la participación ciudadana en casi nada. Hay declaraciones teóricas, pero no hay realmente una capacidad de atender y escuchar de verdad a la gente, que tampoco está representada por la gran prensa. Ni siquiera si me apura, bueno, claro, por las grandes cadenas de televisión tampoco. Es decir, no se escuchan esas voces de gente que dice, oiga, es que estamos viviendo peor. Y es que las promesas de una economía una economía diferente, una economía más atenta a las necesidades de todas las personas, pero especialmente de aquellas que tienen más dificultades, pues no se está satisfaciendo. Entonces, no sé, la gente anda un poco perdida. Dice, bueno, ¿y qué hacemos en este momento? Desde nuestro punto de vista, vamos, lo que yo defiendo, claro, habría que seguir potenciando esas asociaciones de vecinos. El otro día me comentaba un conocido de mi barrio, que está cerca de Within Center, que es un templo en estos momentos de todo lo que tú quieras de, de deporte, de música, de todo. Está permanentemente lleno. Pero me contaba cómo en su comunidad, cerca, habían puesto querían poner un restaurante, sala de fiestas, una serie de cosas, y la comunidad dijo que de ninguna manera. Y entonces fueron reclutando entre el barrio y montando una campaña para frenar la cuestión. ¿Eh? Y de alguna manera la frenaron, pero no del todo. Y no del todo, entre otras cosas, porque se enfrentaban a auténticos mafiosos. El que Ujú. había comprado el local era un genuino mafioso, con poder y capacidad de ejercer ese poder en las autoridades municipales, que son las que tienen que dar el permiso para montar un restaurante, quitarlo, control de ruidos, esas historias, ¿no? Entonces, ellos lograron frenarlo parcialmente porque es un grupo normalito de gente, pero que decide no callarse y decide buzonar en el barrio lo que está pasando, y que si alguien quiere ayudar, y se juntan finalmente personas y montan el cirio. Es decir, esa capacidad de lucha es la que posiblemente no esté tan clara en estos momentos en ese nivel. Entonces, ni los sindicatos estamos gozando de buena salud, algunos yo creo que tienen peor salud que otros, son máquinas muy burocráticas, y la vida ciudadana tampoco, que sería es fundamental para la democracia, porque al final, en estos momentos, lo que está muy claro es que una idea fundamental de la democracia tradicional, que era la división de poderes, no existe. Y los poderes cada vez están más concentrados en menos manos y con más capacidad de orientar las políticas de todo tipo hacia sus propios intereses. Y eso es lo que yo, vamos, Mm. por eso te hablaba de la crisis de la democracia, y que considero que es muy, muy peligroso la situación, y que debiéramos prestarle eh, todas las personas que nos movemos socialmente mucha más atención a recuperar la capacidad de incidir y a seguir luchando contra todos los despropósitos de unos gobiernos de comunidad, de ayuntamiento, que no están haciendo cosas realmente serias por atender las necesidades de la gente, y están dejando a mucha gente tirada, ¿no? Sí, señor. Bueno, después de esta reflexión con la que estamos de acuerdo, básicamente estamos de acuerdo, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos resignamos? Acabas de decirlo, tenemos que seguir, pero claro, en este medio, la gente que nos está escuchando quizás no sea de los que pasen de todo absolutamente y que no hagan nada, pero la gran mayoría de la población, podemos decir aquello de que les da igual, que están pasando del tema, que lo ven venir, están sufriendo las consecuencias de una democracia no fuerte, con los defectos que tú acabas de enumerar,
pero no se ve ganas de movimiento, de respuesta. No, hay, claro, hay una cierta apatía, bueno, porque el Apatía sistema, es la palabra. una apatía o una conciencia de que no es fácil, aunque esas votaciones masivas al BISE pues pueden indicar que hay ciertas ganas, pero claro, cualquier anarquista con una educación básica de anarquismo, las primeras lecciones ¿no? Sabe que las elecciones no, votar no es una práctica democrática. Es mejor elegir a quien te representa, pero si solo votas, lo siento, estás votando a quien te va a mandar, no tu historia, ¿no? Y a quien va a aprovecharse de la circunstancia. Pues habrá que hacer lo que seguimos haciendo, seguir sin pausa y sin desánimo, potenciando todo tipo de asociaciones vecinales, de asociaciones, claro, el sindicalismo, obviamente, los que decidan partido político, yo lo que pienso que en este momento la experiencia que hemos tenido del acceso a la vida política ha sido, debe la gente tener cuidado, porque no lo sé, yo a veces en Madrid sigo votando a Sumar, ¿no? A veces, alguna vez, por aquello de que alguien tenga en contra nuestra excelsa primera ministra, entonces, Isabel Ayuso, la inefable, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es eso, seguir creando círculos en que la gente discute, hace manifestaciones, hace sentada, acude a frenar desahucios, ese tipo de cosas. Y unas redes que realmente funcionen y que generen conciencia social. Y conciencia, en primer lugar, el primer factor es dejar de tener miedo, dejar la pereza y empezar algo nuevo. Hay mucha gente desde economía estos grupos de consumo, de vivienda, sí que hay, pero hay que seguir creciendo en ello y potenciándolo, animándolo y apoyándolo y haciéndolo a la medida de lo que sea posible, ¿no? Eh, Esperemos que todo ese tipo de cosas vayan consiguiendo hacer ver a la gente que se puede vivir de otra manera y que un salario de mierda, en unas condiciones frágiles y luego acceso a bienes de consumo súper baratos que te hacen creer que ya eres una persona que gozas de capacidad de compra, pues esos siguen siendo eh, como, pues, cebos tentadores que hace que la gente se apunte. En estos momentos, como no hay una confrontación muy dura, tenemos la situación de gente que termine pagando con la cárcel o con denuncias de ese tipo, ¿no? Pero sí que tenemos una población un poco anestesiada. Bien, lo vamos a dejar ahí. ¿Le ponemos música a esto? Me parece bien. Seguimos aquí en Es lo que hay con Félix García Morillón, hablando y reflexionando sobre estas cosas que nos propone Félix y ahora nos propone otra reflexión más. Dice que merece o puede merecer la pena reflexionar sobre las fiestas nacionales y en concreto la nuestra. Supongo que te referirás al día 12 Sí, de claro, la octubre. fiesta nacional nuestra es el 12 de octure, ¿no? Bueno, sí, Pues sí, pues queremos. conviene porque ya tenemos la gran calle madrileña, la castellana, con las banderitas. Y ayer tenía una cita para cenar y para comer tardamos media hora, tres cuartos de hora en llegar a un sitio porque estaban ya las calles cortadas para preparar todo lo del desfile, ¿no? Entonces el desfile militar que se suele celebrar en el 12 de octubre, ¿no? Oye, Y encima antes de, estaba con unos mexicanos antes de que comiendo, sigas, unos antes amigos de que sigas, mexicanos. Félix, ¿Eh? ¿me oyes? Antes de que sigas, dices que están las calles preparadas, le hemos llamado, le hemos dicho la fiesta nacional, tú has dicho que la nuestra. ¿Cuánta Sí, gente claro. piensas la nuestra? Vale, la aceptamos. La de nuestro país, la que oficialmente es la fiesta de aquí, la fiesta nacional, pero ¿cuánta gente crees que se siente o que siente que es su fiesta nacional?
Bueno, vamos a ver, pero eso tiene una doble lectura. A ver, va eso para Y empezar. vamos a ello, tiene una doble lectura. A mí en este momento, el primer lugar es un hecho, y yo creo que es importante, ¿no? De vez en cuando, que una comunidad, un país, Mm, pueda elegir un día al año para celebrar que son un país sí, y que viven juntos. Sobre todo países, bueno, en España, en la Edad Media, guerras de Aragón contra Valencia, Valencia contra... guerras había constantemente, ¿no? Entre unas zonas y otras del país, ¿no? Y, bueno, celebrar una idea de la convivencia. El, la democracia es una cosa muy importante que tiene que generar, y no creo que la genera, que te sientas parte de algo afectivamente. Que te sientas parte de algo. ¿Mm? Porque si quieres colaborar con gente y vas a tener que colaborar, entonces, claro, porque te van a cobrar impuestos, ¿eh? Y vas a exigir que te ayuden si no tienes dinero, pues tienes que generar un cierto sentido de solidaridad, son de los nuestros, por lo menos. En la parte de la moral que es los míos y los otros, ¿no? De los míos, hay que ayudar, ¿no? Si eso se convierte luego, por lo tanto, hay que echar al mar a los inmigrantes, eso es una barbaridad. Pero de eso de entrada. Y si tú quieres, repasamos todas las comunidades, nada más generarse en este país. eh, Hay una que no tiene, una comunidad que no tiene, luego te digo, pero estuvo todas las fiestas de aquí. Tiene su fiesta nacional. hoy concretamente, día 9 de octubre, que estamos saliendo al aire, es la fiesta de la Comunidad Valenciana, Por el 2 de ejemplo. octubre. Y en eso te quería decir, vas a decirlo tú. Es decir, hay quien se siente catalán y es su día, hay quien se siente vasco y es su día, los gallegos tienen su día, los valencianos, etcétera. Pues, pero fíjate, el País Vasco no tiene fiesta. Bueno, tiene el Alder de Eguna, que se ha celebrado Pero hace la poco. ninguna no es fiesta autonómica. No, 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 porque entre otras cosas, posiblemente por coherencia, porque para ellos el País Vasco tendría que incluir Navarra. No lo sé por qué. ¿Eh? Bueno, a Pero donde que evidentemente que sí, lo celebran el 25 de octubre celebran la fecha en la que fue aprobado el referéndum del Estatuto de la Mía. Y los catalanes tienen la Diada, por ejemplo. ¿Eh? Tienen la Diada como fiesta eh, y se remonta a 1886, me parece, ¿no? Que recordaba los censores de la ciudad contra los Borbones. No sé si fue contra los Borbones, ¿no? Y sí, el 11 de septiembre en la Guerra de Sucesión Española. La lucha contra las tropas borbónicas durante la Guerra de Sucesión, guerras borbónicas que los catalanes se sumaron a favor, estuvieron contra los Borbones y claro, perdieron la guerra, como bien sabes. Vale, aparte de eso, yo a dónde quería ir, es decir, que habrá mucha gente que a lo mejor se siente identificado con la de Cataluña, los catalanes, con los gallegos con la suya, los valencianos con la suya, pero a lo mejor con el 12 de octubre de la Claro, el fiesta 12 de nacional. octubre, esa viene en la segunda parte del programa, es la A ver, segunda parte. a ver, Si tienes que elegir una fiesta, ¿cuál eliges? Claro, aquí tenemos la buena y la mala suerte de que un acontecimiento muy importante de la península ibérica es el del 12 de octubre, el inicio, el descubrimiento de América y el inicio de una etapa en la que toda la península, todo el reino de los Austrias se lanza a una tarea de conquista, de descubrimiento y de muchas cosas. El Cano es vasco y es el primero que da la vuelta al mundo. El Colón vaya usted a saber de dónde es, pero va con gente de Huelva. Y luego y apoyados también por los marineros de Galicia, que ya faenaban cerca de Terranova, sino directamente en Terranova, ¿no? Y como los vascos. Es decir, se busca una fecha, un acontecimiento. ¿Qué pasa? Que es un acontecimiento, por otra parte, muy peculiar, porque, como dicen aquí algunos, nada que celebrar, ¿no? sí, Entre otras cosas, porque desde tiempo inmemorial hay una leyenda negra respecto a lo que fue la conquista de América. Entonces, que sea eso
pues ¿qué quieres que te diga yo? No sé si es lo más adecuado. A mí me parece que evidentemente es uno de los acontecimientos realmente importantes de la historia. Y yo no soy de los que tiene la lectura que provocó situaciones muy duras porque fue de pronto el encuentro de gente que no se conocía de nada. O sea, porque las poblaciones de América descubrieron a los europeos al mismo tiempo que los europeos descubrieron a las colonizaciones de América, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de la conquista, una guerra de conquista, Hernán Cortés, que es el que la inicia, tiene una mentalidad romana, como la conquista de España, de la península ibérica por los romanos, o las Galias, la guerra de las Galias. Las conquistas suelen ser guerreras, ¿eh? En el caso peculiar de la conquista española es que de alguna manera, Hernán Cortés en concreto, fue una conquista, digamos que un poco mezclada, ¿eh? En el sentido de que es una conquista en que un conjunto de pueblos indígenas, pueblos mexicanos, bueno, no existía México entonces, pero pueblos de la zona, deciden unirse a Cortés para acabar con Moctezuma, porque para ellos Moctezuma era absolutamente nefasto, ¿no? Entonces hacen una alianza y lo conquistan. El gran desastre, la hecatombe de muerte de gente, o sea, la hecatombe que se produjo, fundamentalmente fue la hecatombe producida por la viruela. Es decir, que la viruela arrasó rápidamente. Incluso el propio Cortés en algún momento al principio intentaba por todos los medios distanciar cuando detectaba que había algunos casos de viruela en sus tropas que no se juntaran con los mexicas, porque sabía que iban a morirse. O sea, las poblaciones nuestras, las de que salían de la península ibérica, sabían perfectamente que la viruela era muy mala, ¿eh? Entonces, hay una catástrofe demográfica y evidentemente los indios, hay una situación encomiendas que no son efectivamente ninguna maravilla, son sitios de explotación brutal, pero no sé si mejores o peores que lo de los que sufrían los campesinos andaluces o gallegos en sus respectivos territorios, ¿no? Es decir, claro que hay una explotación brutal, ¿eh? Entonces, obviamente, es decir, nada que celebrar, bueno, eh, el incidente reciente de eso hay que pedir perdón, el rey nuestro, pues claro, que contestar o no contestar es un problema suyo. Pero obviamente, claro, que de alguna manera, por ejemplo, la gran matanza, la gran guerra que diezmó a la población maya, es del siglo XIX. Del siglo XIX. Es cuando el ejército de México independiente, cuando existe México, decide movido por los terratenientes y los grandes poseedores españoles, los que eran españoles de origen, y con poca mezcla, que la mezcla de sangre fue fuerte, quieren acabar con las rebeliones de los indios y los exterminan directamente, ¿no? O sea, una matanza directamente dirigida, como pasó en Argentina. Claro, que te diga el de México, oiga, vamos a matizar todos un poquitín, porque allí, obviamente, de algún modo, posiblemente todos los indianos, ¿no? Los que llegaron allí, ya no se les llamaba cuando volvían a España, a la península, pero en cualquier caso, todos los que ocuparon posiciones, los encomenderos, etcétera, hicieron barbaridades sin número. Y de hecho fueron denunciados, el primer discurso en 1517, hay un discurso demoledor de Montesinos, vamos, diciendo que van a ir todos al infierno, todos los encomenderos, por bárbaros y por bestias. Y las casas a continuación hacen un panfleto durísimo contra todo eso, ¿no? Entonces, nada que perdonar, nada que celebrar, pues evidentemente yo quizá para evitar follones no hubiera puesto el 12 de octubre. Eh, pero no, y sobre todo, no sé yo lo que tengo que, o tú en concreto, después de 200 años de independencia, porque además de las colonias, el mundo colonial, porque no eran colonias, los de Estados Unidos sí eran las 13 colonias,
pero en España no había colonias, había virreinatos y capitanías y estas historias. Se independiza en 1820, me parece recordar, México, ¿no? Y caen todos en la batalla de Ayacucho, en la que había tropas indianas reclutadas y voluntarias en los dos bandos, en el bando rebelde y en el bando de la monarquía de España. Entonces, quiero decir, eso es lo que sucede. ¿Qué celebramos? Pues a lo mejor yo no hubiera o lo hubiera celebrado de otra manera, buscando situaciones de recuperación del movimiento que ahora se llama de colonización. Porque obviamente, en el caso este, como ya hace mucho tiempo de la independencia, 200 años de la independencia va a hacer. Claro que nosotros, la población española tenga que pedir perdón, ¿a quién? ¿A quién? ¿Y por qué? Es como si a los romanos les pidiéramos que pidieran perdón por la conquista de España de Julio César. Claro, muy exagerado sería, ¿no? Pero yo no lo sé. Yo quizás para evitar problemas lo hubiera quitado. Yo soy de los que piensan que como toda conquista, pues fue una conquista muy dura. Y entonces, evidentemente, ahí pasó de todo. Pero en el siglo 1600 y pico hubo una propuesta seria de poner la capital del imperio de los Austrias, español, en México. Porque gran parte del oro que se obtenía en aquella época se gastaba dentro de México y de Perú, sobre todo, de las dos grandes conglomerados políticos que había previamente a la llegada de los españoles, ¿no? O de la península, sí, en todo caso, sí, eran los españoles, bueno, no eran españoles entonces, bueno, castellanos, creo que también se les llamaba españoles. Entonces yo, no, posiblemente no. Es decir, entonces yo enfoco las dos cuestiones. Yo sí que creo que una sociedad que no es capaz de encontrar un momento a lo largo del año en el que pueda celebrar algo de solidaridad o de reconocimiento que se pertenece a algo que pretende vivir conjuntamente, pues me parece que es un error. Que pones eso y que, bueno, yo no lo sé. Yo no sé si el día de la Bastilla es, es simbólico porque acaban con una cárcel que era el símbolo de la absoluta, del poder absoluto de los reyes franceses, ¿no? Pero es una cárcel que justo cuando la toman el 14 de julio, pues no tenía nadie, prácticamente nadie dentro, ¿no? Y luego, obviamente, la revolución se consolida, la francesa, con el terror. Con, no sé si eran 15.000 guillotinados, ¿no? Con el clamor de la gente. Y lo siguen celebrando. Bueno, lo sigan celebrando. No veo yo el asunto que sea celebrable, ¿no? El himno mexicano en concreto, el de Obrador y la actual presidenta, pues es un libro que exalta los cañones matando a las tropas reales y la sangre brotando de sus cuerpos, ¿no? Es la letra del himno. Bien, pues que lo canten. No sé yo si debieran cantar ese himno. Además, ellos, es su himno, no voy a meterme yo. Yo quizá lo quitaría. No tengo nada que perdonar, pedir perdón. Yo personalmente no creo que tú tampoco, ¿eh? Y nos pasaría la mayor parte de los españoles. No creo que el rey Felipe tenga mucho que pedir perdón. Y porque es que está tan lejos de aquel asunto como... y por otra parte, sí que es una lástima que no haya esa posibilidad de tener, no sé, podría celebrarse, que se celebra el 6 de diciembre, ¿no? Es el de la Constitución. O sea, es fiesta nacional. A mí como fiesta me gustaría más esa. Porque eso sí fue un momento de efervescencia colectiva y de transición bastante presentable. Si no hubiera sido por el fenómeno de la continuidad con mayores niveles incluso de violencia del terrorismo, en concreto de ETA, pero fue una ceremonia, vamos, un movimiento colectivo de apoyo a la democracia sin fisuras, ¿no? Entonces yo posiblemente pusiera como fiesta nacional el 12 de octubre. El 6 de octubre. Ese de diciembre, perdón. 6 de Pero diciembre. evidentemente el problema
si tú repasas las fiestas de comunidades, algunas son vinculadas, por ejemplo, la de Murcia, la de Sevilla, la de Andalucía, al día de la fundación de la autonomía. Bueno, será el día que ya son autónomos como comunidad andaluza o como comunidad murciana. Por ejemplo, esos dos. El País Vasco también celebra el referéndum del Estatuto de Autonomía, por ejemplo. O sea que todos celebran una cosa de este tipo, algunas de ellas, otras no. Otros son más, me parece que Castilla y León, voy a mirar, me parece que celebra una cosa que no acabo de entender. Castilla, sí. La batalla de los comuneros, que pierden, por cierto, los decapitan. Celebrar una batalla perdida y sus 3 héroes decapitados, que además los 3 tienen calles importantes en Madrid, por cierto, Padilla, Bravo y Maldonado, pero bueno, cada uno celebra lo que quiere. Usted celebra que les cortaron la cabeza a sus 3 líderes, pues bueno, es difícil encontrar. Y en el caso, por ejemplo, me consta que Castilla y León siguen teniendo problemas de Castilla y León. Sí, señor. De que no acaban de... Hay ciertos celos de León contra Valladolid, esas historias. Bueno, no sé, en Valencia no sé cómo... Y en Galicia creo que eso no ha habido, ¿no? Pero porque en Galicia ha habido... En Valencia hay también problemas. Bueno, nadie se lleva bien con todos, ¿no? Los de Castellón no miran muy bien a Valencia y Alicante no quiere saber mucho del Claro, idioma, de la lengua, y se eso de sienten Castellón... más de Castilla-La Mancha que en algunas zonas. Bueno, en fin. En cualquier caso, digo que sí que a mí me parece importante una sociedad que quiere vivir conjuntamente y que tiene que vivir conjuntamente, ya podríamos ver dónde se estipula, dónde se ponen los límites, pero sí que debiera tener un momento de celebración. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acabó el tiempo. Pues se ha acabado, lo dejamos. Bien. Volvemos a hablar la semana que viene, si no ha pasado nada. Y no se nos ha llevado ningún huracán ni cosas de esas que hay ahora por aquí. No, esas cosas son fastidiadas, ¿eh? Y nada, que vaya bien hasta entonces. Que vaya bien hasta entonces. Lo mismo digo a todas y a todos. El día 12 sábado, como eso es mal día, porque las fiestas estas tienen que caer entre semana, ¿no? Sí. Bueno, caen en sábado. Bueno, lo único que pasa es que, bueno, sábado no. Las fiestas sabes que son recuperables, ¿no? Como tenéis que tener 12 días, sindicalmente, si alguna de las 12 fiestas, y la nacional es una de las 12, cae en domingo, hay que pasarla otro día. Hay que poner otro día de celebración. Pues nos deben días de fiesta ya, es decir que... ¿Tú no sabías eso? Sí, ¿no? Sí, pero en fin, yo no las contaba tanto, pero... Bueno, ¿sabes por qué lo sé yo sobre todo? Porque, bueno, como alumno me sentaba muy mal que cayeran las fiestas de una manera u otra, ¿no? Y luego porque en Madrid, siempre que caía el 19 de marzo, era importante que venía bien que cayera en fiesta el domingo, porque así podían ir la gente a Valencia. A ver las fallas, a hacer Sí, ruido. si Muy bien. apuntas a la falla. Sabes tú que madrileños a Valencia van muchos. Sí, es una plaga. Una plaga, sí. Con perdón. No, sí, no lo dudo. Muy bien, Félix, hasta la semana que viene, que vaya bien. Lo mismo digo, que vaya bien.